Probablemente les sea familiar esa historia en la cual a lo mejor una persona, como tantísimas personas, se va a trabajar o se va a la escuela o se va a entrenar, en el caso de algunos deportistas, en camión, en bici, en burro, caminando, como sea. Y de repente les llega la fama y resulta que ya están conduciendo autos muy poderosos, máquinas muy costosas, muy lujosas, pero que en manos inexpertas pueden ser un gran peligro, no solo para los que se suben, sino para los que se les atraviesan, ¿no? Digo esto por el reciente fallecimiento del jugador portugués Diogo Jota, apenas el 3 de julio de este año. Él es una historia muy trágica, muy triste, porque una semana antes se había casado con su pareja de toda la vida, con la cual tenían 3 hijos. Él, un jugador importante del Liverpool de Inglaterra, de la Premier League. Entonces él iba con su hermano para acabarlo. O sea, la muerte, el desastre, la desgracia en la familia fue doble con la muerte de ambos, ¿no? El muchachillo, un joven, ya no digamos, yo no pienso ya una promesa del fútbol portugués, sino una realidad del fútbol portugués. Ellos apenas se habían coronado en la Europa Nations League, y bueno, más los títulos que había alcanzado con el Liverpool. Eh, Máquinas muy poderosas. Él en la noche sale de madrugada por tierra hacia Santander, si no mal recuerdo, y tiene un accidente fatal en la carretera en las inmediaciones de la provincia de Zamora, España, ¿no? Pues su muerte prácticamente instantánea. El auto prácticamente se convirtió en cenizas, ¿no? Bueno, entonces ese es nuestro tema, nuestra propuesta de hoy en Sporting Magazine, ¿no? El peligro de los autos deportivos, de estos autos tan poderosos, en manos inexpertas. Para esto hemos convocado a un pool de expertos, todos ellos dueños de autos deportivos, muy contentos todos en particular, porque hoy contamos con la presencia de un gran amigo, un amigo de hace muchísimo tiempo, Jorge Amezquita. Él ha estado en todos los ámbitos prácticamente en el automovilismo deportivo, y nuestros colaboradores de siempre, los usuales y grandes amigos, Roberto González el Víbora y Lucio García. Entonces, bueno, comenzamos aquí este podcast motor de Sporting Magazine bajo el cuidado de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel, y transmitiendo desde la gran Ciudad de México, muchachos, en este tema. Jorge, bienvenido a Sporting Magazine. Y te pregunto para iniciar la charla, ¿qué pasa? ¿Qué siente uno, sobre todo cuando uno es inexperto, que se sube a una bestia de 500 caballos de fuerza? Antes que nada, gracias por la invitación. Igual, pues yo no sugeriría a inexperto, de manera inexperta, subirse la primera vez a un auto de esta potencia. Hay que ir avanzando poco a poco hasta llegar a estos autos que son enormes máquinas de tecnología que poco a poco, conforme avanza la tecnología, se vuelven más rápidos, se vuelven más ligeros y por ende más peligrosos. Pero la máquina en sí, el auto en sí no tiene la culpa. Es como decir que un cuchillo, que culpemos a los cuchillos de gran tecnología que ahora utilizan los grandes chefs, porque hay algunas personas que los ocupan para hacer daño, o que un par de estos de gran tecnología en las ligas mayores de béisbol hay gente que los usa para golpear gente. Tampoco tiene la culpa el bat, igual así no tiene la culpa los autos. Cada vez que se sube a uno a un auto de estas características, la velocidad te envenena. Realmente es algo que apasiona, y pues hay que tener muchísima responsabilidad para subirse a uno de estos autos. Paco, todo, amigos, buenas noches, espero se encuentren muy bien, o a la hora que nos estén viendo. Jorge, un gusto volver a verte y escucharte y poder platicar de este tema. Y la verdad, fíjate, como lo mencionan, a final de cuentas la responsabilidad es del que conduce siempre, ¿no? Y inclusive eh, ha habido un sinfín de accidentes por irresponsabilidades o por desconocer las capacidades de un superauto o un auto deportivo.
Es muy llamativo poder tener poder adquisitivo y decir, voy a comprar un auto de más de 400 caballos, porque ya de 300 es muy complicado conducirlos. No, ya de 150, Robert. Así Ajá. es. Tan solo un coche compacto, ¿no? Cualquier vehículo en manos inexpertas se vuelve un peligro, tanto para las personas que andan en la calle, el transeúnte, o como el conductor. Pero al final de cuentas, siempre estar conduciendo, ahora sí como dice el tío Ben a Peter Parker, ¿no? Es un gran poder. Tener un gran poder es que conlleva una gran responsabilidad, y estar detrás de un volante es una responsabilidad muy grande, porque puedes ir con tu familia. Yo tuve una experiencia de hace 12 años, si no mal recuerdo. Veníamos de Guadalajara, fue el bautizo de mi hijo, mi segundo hijo, y por pisar anticongelante en la carretera y no venir rápido, no venía rápido, el coche giró, y por corregirlo, yo creo que corregí de más, no me recuerdo, pasó, y nos salimos y volcamos, o sea, dimos varias vueltas, y ahí compruebas que pues los accidentes pues pasan en segundos, y hay que saber qué tipo de vehículos pues se pueden manejar, y puedes tener a cierto límite, ¿no? Pero lo que acabo antes de mencionar, creo que sí son máquinas muy poderosas que no son para cualquiera. Lucio. Sí, muchachos. Yo tuve la oportunidad de subirme a un Ferrari Enzo, curiosamente con nuestro amigo, con Mario Domínguez, ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y solamente subiéndote a un coche de esta naturaleza puedes entender la potencia que pueden tener estos vehículos, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a manejar carros de 100 caballos de fuerza, a 120, no sé, máximo 150, y manejar un monstruo de esta naturaleza, pues necesitas tener la experiencia, la habilidad, cursos de manejo, no es lo mismo, ¿no? No, para nada se asemeja a un carro de calle normal, ¿no? Entonces, no es el primer caso de una tragedia así. Muchos de nosotros recordamos al campeón mundial mexicano Salvador Sánchez, a bordo de su Porsche 928, se mata ahí en un accidente automovilístico. Pues yo creo que también por lo mismo, ¿no? Pensando que pueden controlar un auto a grandes velocidades, se les hace fácil y pasan tragedias como estas, ¿no? Si en un coche de calle normal la gente sufre accidentes mortales, pues en el caso de este chico portugués y su hermano, pues fue una cosa espantosa, ¿no? Terminaron hechos, seguramente muerte instantánea, y el carro totalmente calcinado, una cosa espantosa. Ese caso que dice Lucio de Sal Sánchez, es probable, no sé, muchachos, si ustedes estén de acuerdo, pero es probable que haya sido el día más triste en la historia del deporte mexicano, porque Sal Sánchez venía de hacer grandes peleas, Lucio Wilfredo Gómez, Azuma Nelson, y Sí, además y era pues el ídolo del pueblo, ¿no? El ídolo que todo sí, quería, ¿no? un peleadorazo, veintitantos añitos, ¿no? 23 años, No, muy joven. era un chavito y seguramente iba a hacer cosas impresionantes, ¿no? Otro gran deportista, bueno, por llamarlo deportista mexicano, también murió trágicamente en un accidente automovilístico, y también muy cerca de ahí de Toluca, el matador de toros, el ciclón Carlos Arruza, ¿no? También una gran figura del toreo, igual en un accidente automovilístico se mató. Obviamente no nos tocó verlos, yo ni siquiera en proceso de nacimiento estaba, pero era un gran ídolo de los mexicanos, ¿no? Pero en el caso de nosotros cuatro que vimos a Sal Sánchez, pues sí fue un momento terrible, una tragedia para el deporte mexicano, ¿no? Sí, que todavía no se olvida ni se olvidará. Miren, algunos datos. El caso de Diego Jota, el jugador portugués del Liverpool, iba en un Lamborghini Huracán de 600 caballos de fuerza que va de 0 a 100 en 3.5 segundos. O sea, casi en menos de lo que yo les dije, ya llega a 100, ¿no? Que cuesta, la versión austera, sin estéreo, ¿no? Cuesta
Cuesta 200,000 euros, nada Y más. O sea, te arriba la- de 200. Ajá, todavía tiene que pasar la verificación y esas cosas, ¿no? El coche de Sal Sánchez, como bien dice Lucio, era un Porsche 928 que falleció en el tramo este de Querétaro-San Luis, además en las viejas carreteras, ¿no? Que eran todavía más inseguras que las actuales. Pero para que vean el desconocimiento de estos nuevos ricos con este tipo de máquinas, hay una anécdota muy peculiar porque el representante de Maradona que le cumplía todos sus caprichos en aquellos tiempos cuando jugaba en el Nápoles, que fueron campeones en 2 ocasiones, y no me, le pide un Ferrari o una Ferrari, como ellos decían, pero se lo pide negro y con estéreo, Sí. ¿no? Entonces Ferrari no le dice, bueno, no, es que eso no puede ser, ¿no? O sea, no le podemos dar una Ferrari negra, ¿no? Decías hace rato, Jorgito, a Mezquita, este caso de que no puedes ir, o sea, no puedes saltarte, más o menos, para que la gente se ubique o para tratar de que nos ubiquemos, un coche normal y un poquito más arriba, o sea, nuestros coches compactos tienen por ahí de 85, 90, 95, 100 caballos de fuerza. Ya si te compras una cosita un poco más arriba, una SUV, todo, pues le pega 130, 130, una cosa así, ¿no? O sea, pero ahí estará en ese rango la gran mayoría de los autos que usamos regularmente, ¿no? Regularmente. Estamos hablando de una bestia de 600 caballos. Entonces, hace rato hacía un comentario, Jorge, muy interesante, decir, no, pues es que no puedes. Imagínate, yo acostumbrado, Lucio, a la Brasilia que me prestaba mi papá y de repente me subo en una cosa de esas, ¿no? Jorge, ¿cómo ves este punto tú que tanto has estado en las carreras durante toda tu vida? ¿Cómo va siendo ese progreso incluso ya no de un ciudadano, sino de un piloto? Sí, ahorita estamos hablando de los autos de alta gama, pero ahorita realmente todos los autos que hay disponibles en el mercado ya son autos eléctricos, ¿eh? Incluso los nuevos autos eléctricos que están tan de moda ahorita tienen un torque impresionante. Torque quiere decir que la reacción que tiene cuando tú pisas el acelerador, la tracción de las ruedas, tú lo pisas y en instantes estás a 50, 70, 100 kilómetros por hora. Entonces ya realmente todos los autos, aún los autos comunes, son bastante veloces. Y bueno, pues de ahí poco a poco se van desarrollando hasta los gigantescos autos, que sí son bastante peligrosos, pero no hay ninguna reglamentación, vamos, no se tiene que ir a la escuela para comprarlo. Y realmente la estadística de accidentes, si lo ponemos en porcentajes, muy poca, ¿eh? La verdad, estos autos en México se utilizan más bien para pasear, para desfiles, para presumirlos en Reforma los domingos, para ir con tus cuatro caravanas muy protegidos. O sea, realmente el porcentaje es poco, ¿eh? De accidentes. Oye, Víbora, también, o sea, en este punto, los propios pilotos de carreras, o sea, que es muy extraño que un piloto de carreras se accidente, ¿no? El caso este del hermanito de Federico Gutiérrez, el piloto este de NASCAR Challenge, Federico, ¿no? Federico y Valle de Max, Bravo, que sí. tienen este accidente, me parece que viniendo de Valle de Bravo, es una excepción, ¿no? O sea, en realidad Pero como, Víbora, Acuérdate, el piloto empieza desde los karts y después va saltando a otras categorías intermedias y después sigue, o sea, la escalera tiene muchos peldaños, ¿no? claro, Paco, es un proceso que en teoría debe de ser la escalera que deben de seguir todos los pilotos, karts, categorías de iniciación, y ya de ahí poder llegar a poder controlar pues estos vehículos pues de competencia, ¿no? Y al final, pues lo mencionaba Lucio y Jorge, ¿no? Que sean pilotos profesionales, pues no los exhibe de tener accidentes, o como tú lo mencionabas, en la calle. Mencionabas el de este chico, pero hay que recordar el del Plátano Martínez. El También domingo. venía, sí, fue un accidente que falló el coche y le costó la vida. ¿Quién más Un accidente fuerte, recuerde. de quién, Jorge? Mario Domínguez también, por ahí Mario, arriba, Tomás, recuérdense, un taxi. sí, 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 Realmente, la verdad,
la verdad, no, que sean pilotos o no, pues tampoco les evita que tengan estas situaciones. Fíjate que la gente, cuando tú vas a una agencia o ves las características a los que les gustan, perdón, a los que les gustan los autos y más deportivos, pues tú ves la ficha técnica, ¿no? Mucha gente se guía por la ficha técnica y pueden tener asistencias, toda la tecnología del mundo la puedes tener, como en el caso de este accidente, porque ese coche es tecnológicamente muy avanzado. Sí. Te podría decir que es antitontos, porque la gente piensa, es que me ayuda a controlar una curva, si entro muy rápido, pues el coche corrige solo y como que le ayuda, pero pues lo malo es que no van a vencer nunca la física, ¿no? Y hay un testigo que dicen de este accidente del futbolista portugués, que todavía el conductor del chofer o del camión lo vio pasar y se reconoció el coche como lo vi a qué velocidad iba. Pero la verdad no somos peritos, el accidente fue a más de 250 kilómetros por hora, como quedó el auto, o sea, se desintegró, se achicharró, y es que las desventajas, a diferencia de Latinoamérica, inclusive en los Estados Unidos que te ponen millas, hay límites, ¿no? Obvio, nadie o muchos no la respetan, ¿no? O no van al límite o al mínimo de velocidad que se te exige en tus diferentes zonas. Pero en Europa, pues están las dichosas autobahn, que ahí pues Sí, no hay no hay límite. Yo tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento en el 2006 del Caimán de Porsche. De Porsche, yo la verdad, porque te decían, pisen, íbamos en caravana, perdón, íbamos todos en caravana. Ya cuando volteé a ver el velocímetro, la verdad sí, le levanté un poquito el pie y me pasé al de en medio, porque nunca había manejado esa velocidad y el coche tú lo sientes, cómo empieza, o sea, empiezas a tener sensaciones que dices, esto nunca me ha sucedido en mi bochito, no lo quiero vivir, porque ahí es velocidad casi a máxima. Hasta las camionetitas, las mamás vans, te van rebasando, hasta te pitaban, a mí me pitaban, quítate, pues, fíjate, pues yo aquí no conozco, traigo el sombrero y el jorongo, ¿no? Inclusive, más accidentes que hemos sabido, pues está el de la familia de Mohamed en Europa. Sí. Y ese no era un auto deportivo, era una casa camper. Aquí en Guadalajara, el del jugador de las Chivas, se me fue el nombre. No, el del Atlas. Andrade también. César Andrade. César Andrade, pero hubo un accidente era el mediocampista zurdo de las Chivas. Ahorita te digo, venía del aeropuerto y choca su camioneta familiar y por desgracia hubo fallecidos. Ahorita me acuerdo. Ramírez también sufrió un accidente, ¿no se acuerdan, chicos? ¿También? Ramón Ramírez, ese es el accidente, o sea, era con su familia. El del accidente también del Pachuca. Pablo Hernán Gómez, el español. Hernán Gómez falleció, iba con su familia. Pero al final de cuentas no son autos deportivos, pero sí, lo podemos relacionar porque pues andas en la calle. El de Malek, perdón. Malek, ese chavito era un Mustang o un carro así deportivo grande, me acuerdo. Así es. O sea, tiene razón ahí a Mezquita de que, Claro. de que el número de accidentes en este tipo de autos de lujo es reducido, sí, ciertamente, pero el número de accidentes por elevadas velocidades son muchísimas, ¿no? Eso es cierto. No son autos como ahorita nos dice Lucio, como ahorita nos dice Víbora, no son coches, no son coches hechos para los límites de velocidad de Clarita Brugada, ¿verdad? Sí, claro. No, mira, aparte de que no son para los límites de velocidad de la Ciudad de México, seamos sinceros, o sea, son autos que se corren, como lo acaba de decir el Víbora, en las autobahn, en esas carreteras europeas que son pues prácticamente unas alfombras, ¿no? Comparadas con las carreteras de Latinoamérica o en este caso de España, que era una carretera pues hasta donde como se alcanza a ver, no era una autopista, ¿no? Parecía una carretera de esas libres, como les llamamos aquí en México, ¿no? Una carretera muy rural, ¿no? No se ve como una gran autopista. Entonces, si no tienes la experiencia, si aparte vas a una velocidad exagerada, por mucho que tenga control de tracción, por mucho que tenga sensores,
si entras a una curva a más de 250 kilómetros por hora, pues No. va a pasar algo malo. O sea, Y, eso no necesitamos ser pilotos, muchachos, ¿no? No puedes ir a una velocidad tan exagerada, porque aparte puede pasar algo, cualquier cosa pasa, ¿no? Como le pasó a Víbora, anticongelante en la carretera, usted te truena una llanta y no puedes controlar un vehículo. Y más si vas en un Lamborghini Huracán a más de 250 kilómetros, pues los resultados son fatales, ¿no? Jorgito, fíjate que ciertamente, independientemente de cuántos accidentes hayan pasado así, por ejemplo, el caso de las pérdidas, ya por ejemplo, viéndolo desde el equipo de fútbol, en este caso, obviamente la familia, obviamente lo que sea, el club le va a pagar los 2 años, ¿no? Es un buen gesto, digamos, como Sí, manera sí, de sí, sí. liquidación, 12.5 millones de libras, perdón, por cada temporada, 25 millones, pero se me ocurre una cosa, o sea, o sea, decir, eh, yo no pienso que pueda ser esto prohibido porque tiene razón Jorge. O sea, el problema no es el cuchillo o el bat, ¿no? Sino el problema es el cuchillo enterrárselo a alguien o el bat rompérselo a alguien en la cabeza. Eso creo que estamos de acuerdo. O sea, dejar de fabricar, no ese es el punto. Pero yo sí pienso que, por ejemplo, en el caso específico, o sea, no este es un programa precisamente como de conciencia vial, sino en el caso específico de estas cuestiones de los equipos que tienen que manejar a sus jugadores estrellas millonarios, yo sí como club les prohibía usar eso, ¿no? O sea, decir, no, no, en la calle solo puedes andar con tu cochecito compacto, pero Jorge, pueden salir a rodar sus cosas en cuántas pistas hay en Inglaterra. Yo me atrevería a decir que el Reino Unido, Inglaterra, No, puede organizar ella solita el Mundial de Fórmula 1, ¿no? O sea, con las pistas que tiene Inglaterra, pues toda la temporada de Fórmula 1 puede desarrollarse en Inglaterra sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahí creo que estaría algo muy, ¿cómo? Creo que sería algo muy interesante, ¿no? Si quieres saber cuál es tu juguetito que te compraste, ¿no? Eh, o sea, llévalo todo, ahora sí que los jugadores que les guste la velocidad y con todos los medios de seguridad, con su Nomex, con su casco, con su coach, con su driver coach. O sea, eso sería muy fácil, ¿no? Jorge, ¿tú cómo ves ese punto? Yo creo que no solo los autos son hechos, bueno, estos autos de alta gama no solo son hechos para correr, implican más allá, implican estatus, implican imagen. Yo no me imagino a Max Verstappen o al futbolista más importante, no sé quién es el futbolista más importante ahorita, llegar en un Matiz o andar en un Toyota Corolla en Europa o en un taxi, no me lo imagino. Un personaje de ese tamaño, personajes de ese tamaño necesitan autos de gran tamaño, que tienen que ir de acuerdo con la imagen del deportista. Entonces, más bien yo creo que hay que crear conciencia, todas las personas que lo rodean para contrólate, cálmate, este auto es imagen, paséate, hay donde correr, y hazlo, pero no los dejes usar porque son imágenes, son estatus, es una forma de vida además, no solo es la pura velocidad. Sí, claro. Oye, Víbora, algunos pilotos profesionales se dedican a eso, ¿no? A Sí, coachear gente que quiere ir a correr a las pistas, ¿no? sí, fíjate que cuando hacen, en el caso de México, cuando hacen algún lanzamiento de un auto deportivo, por ejemplo el Ford GT, que lo trajeron a probar el autódromo, ponen a pilotos profesionales a que te den la vuelta para que tú te enganches con el vehículo y sepas qué límites tiene, pero esas son manos expertas, o sea, vas a entrar a una curva que te dice, una vez me tocó con Homero Richards, imagínate, una presentación de Porsche ahí en el autódromo. Me ve y me dice, súbete, ¿ves dónde están los conos? ¡Ay, dale!
espérate. No, pero no, sí me iba diciendo, pero como en broma me dijo, pues tú date la vuelta, ¿no? Si nada más acuérdate que es un coche de más de $100,000. No, pues no le pegues a los lavaderos, pues vas hasta sudando frío porque pues es una locura hacer esas tonterías, ¿no? Pero a lo que voy es, y lo que mencionas, exactamente, los pilotos se prestan a muchas, algunos están certificados por las diferentes marcas, o sea, como que alcanzan cierto estatus, cierto nivel de, este es un piloto oficial de nuestra marca, sí lo puede llevar al límite, súbete con él, pero ahí ya es diferente si te dicen, bueno, te toca pasar a ti a manejarlo, ellos te limitan, te dicen, a ver, aquí no puedes acelerar, aquí frenas, como que te van coachando en ese momento de primer contacto con el vehículo, para que te animes a comprarlo y todo. Hay diferentes no son asociaciones, sino como equipos de pilotos profesionales en México que se dedican a hacer eso, ¿no? Y es que eso también, pues es como que un plus para las marcas, ¿no? Pues mira, tengo al campeón de la NASCAR, tengo a Benito Guerra, el piloto campeón de rallies y el campeón de campeones. Te va a dar una vuelta en tal auto y vas a sentir la adrenalina, el speech de venta, ¿no? Que no es malo, como dice Jorge, es un estatus, un estilo de vida. Pues, si tienes el dinero lo puedes disfrutar. Ve a este Ronaldo, ¿no? El del Zoo, tiene colección de Bugattis. ¿Por qué? Pues porque le gustan los Bugattis, coches de 1,000 caballos, 1,001 caballos de potencia, súper de lujo, exclusivos, y él los puede comprar. Mayweather, igual otro que hasta ya lo penalizó Bugatti porque compra coches y los revende. O sea, ya no me gusta, quiero uno rojo. Y como no lo penalizó, si no mal recuerdo la marca, a otro que lo penalizó por hacer sus chanchullos fue a John Cena, el luchador, lo penalizó Ford, porque cuando salió el Ford GT, él compró uno, y hay un contrato, o Ford te estipulaba como requisito adquirirlo y aguantarte, das de cuenta, 6-8 meses con el vehículo. Si ya no lo quieres, te lo cambiamos o vemos cómo lo colocamos. No, pues este güey se le hizo fácil a los mes y medio venderlo por fuera. No puede comprar algún superdeportivo de Ford ahora John Cena porque pues, está como vetado, ¿no? Y son gente que pues se puede comprar, si quiere, 2 de un jalón. Aquí en México hay muchos track day, se prestan a que les facilitan los autódromos para que prueben, lleven al límite sus autos, ellos mismos como dueños, con responsabilidad. En Europa, pues usan mucho lo que es la pista en Alemania, donde fue el accidente ¿De Nürburgring? Nürburgring. O sea, tú pagas, hay ciertos tramos que se conectan como tipo caseta. Tú pagas, yo quiero correr de aquí al siguiente pueblito. Y ahí se meten todos los coches y puedes correr libremente en la pista, pagando tu respectivo peaje, tu derecho a pista, pero pues ya es tu responsabilidad si te lo pones de cabeza o destrozas el coche, es tu problema. Pero ahí les permiten correr en esa parte de Alemania. Oye, Lucio, y no mencionamos los casos de las celebridades, ¿no? James Dean, por ejemplo, ¿no? Exactamente era lo que te iba a comentar, Paco. Lo que tú comentas de prohibir a los futbolistas que se compraron un carro así, tiene mucho también que ver con la responsabilidad. Acabas de decir un nombre muy famoso, James Dean, se mata en su Porsche. Pero a ver, ve los casos de Paul Newman y de Steve McQueen, 2 hombres que amaban las carreras, que corrieron, que piloteaban, y lejos de accidentarse, tomaron eso más seriamente, más profesional. Su amor por las carreras fue tal. En el caso de Steve McQueen, incluso filmó la película Alemán. Paul Newman, nosotros lo conocimos cuando era dueño de la escudería Newman Haas en Champ Car, y aparte corrió muchas veces autos, ¿no? Entonces, si eres una persona que sabes lo que estás agarrando un carro de 800 caballos de fuerza, pues lo vas a hacer por el amor y por el gusto, pero lo vas a hacer más profesionalmente. No te vas a agarrar en la autopista del Sol como loco
a 300 kilómetros por hora, ¿no? Otro actor, más recientemente, este chavo, Patrick Dempsey, también ama las carreras de autos y corre de repente algunas carreras en categorías, pues, inferiores, pero ahí te habla de la responsabilidad de conducir, ¿no? Puedes conducir un Datsun 74, pero si vas como loco vas a chocar y te va a ir mal, ¿no? Sí, Víbora, tu micrófono. El actor, ahorita que mencionas, el de Patrick Dempsey, ¿sí lo dije bien? Porque yo no soy mucho de actores de Hollywood, viene a correr a la carrera panamericana Sí, con Porsche. Sí. Cuando vino la gente de Pink Floyd, o sea, siguen, bueno, creo que ya no vienen a correr, pero sí se vienen a dar su vuelta. Víbora, Lucio, George Harrison, ¿no? Que era un amante de las carreras. Sí, y el vocalista de AC/DC, Brian Jones, también es amante de los autos, ¿no? Y saben de autos, aparte, ¿no? No es de, me gusta el Porsche, pues sí, pero saben claro, las especificaciones, saben los motores, saben la calidad de esas máquinas, ¿no? Es muy difícil y muy complicado que en este tipo de charlas podamos llegar a algo concluyente, porque no hay tal, ¿no? Es decir, es una cuestión cultural. Además, muchísimas otras personas lo han intentado hacerlo, ¿no? Es decir, una cultura. Es decir, también ahorita Jorge tuvo problemas y se desconectó. Esperemos que se vuelva, que alcance a conectarse ya para cerrar este podcast en esta ocasión, motor de Sporting Magazine. Pero es decir, no es algo que se puede tomar a la ligera, no es algo sin embargo, pues bueno, yo me imagino que ya hasta cuando se los venden se los han de decir, no lo sé, ¿no? El caso es que este tipo de máquinas, ¿no? En manos irresponsables causan grandes tragedias. Yo pienso que este tipo de tragedias no debe de recurrir a las estadísticas, o sea, es decir, solo pasó uno en el año o dos o tres, no, Sí. es que ese no es el punto es el tamaño de la tragedia, lo que ocasiona, es decir, el caso particular, otra vez volviendo con el caso de Diego Llota, es una tragedia en verdad que el que no alcanza a conmoverse en este asunto no tiene sangre en las venas, ¿no? No. O sea, en verdad, independientemente de que sean personas que en lo económico lo tienen resuelto, ahí es cuando vemos que el dinero, que por supuesto es importante en esta vida, el dinero no lo es todo, ¿no? Y que este tipo de cuestiones son sumamente trágicas y que no es algo que, insisto, que se deba de tomar a la ligera, ¿no? Entonces, pues ya para cerrar, digo, como última ronda, aquí otra vez tenemos a nuestro cuatacho Jorgito Amezquita. Jorge, qué piensas más allá de la enésima charla de cultura vial o de la enésima charla de concientización, que entiendo que es necesario, o sea, entiendo? Tú como una persona, insisto, que conoces eso, que a veces de las pistas o de las carreteras conoces kilómetro a kilómetro y que vas ahí, ¿cuál sería no sé, una especie de conclusión sobre este asunto? Antes que nada, responsabilidad, ¿no? Uno sabe lo que tiene en las manos siempre cuando se sube a uno de estos autos. Aunque no tengas pleno conocimiento técnico, sabes que es una máquina poderosísima. Antes que nada, responsabilidad, ser consciente de lo que te puede pasar a ti arriba y sobre todo de cómo afectes a los demás. Porque incluso si tú vas al mando de uno de estos autos, te puede pasar algo, pero es tu responsabilidad. Pero qué culpa tiene toda la gente que está alrededor de donde vas a causar el accidente. Entonces, antes que nada, mucha responsabilidad, mucha prudencia, pero compren esos autos, disfruten lo más no poder, son máquinas increíbles, son máquinas poderosas, la velocidad es una maravilla, es una pasión, es algo que enamora y pues es estilo, es formas de vida, es libertad, entonces hay que disfrutarlos, pero con mucha precaución, ser muy conscientes de lo que tiene uno en las manos. Y tenía mucha razón ahorita Jorge, ¿no, Víbora? El hecho de que, bueno, pues es que yo no me imagino a Cristiano Ronaldo llegando en una combi, ¿no? En un microbús. ¿Cuál sería a manera de conclusión, tu última reflexión de este programa?
Mira, como lo menciona Jorge, a final de cuentas la responsabilidad es de quien la compra, ¿no? Quien compra el vehículo. Si están bien influenciados o mal influenciados, siempre va a ser una situación de alto peligro. Lo mencionabas, ¿no? Que deben de hacer algo los equipos, en este caso los profesionales o en el sentido del fútbol, como que estipular o poner restricciones. Eso lo hace mucho la NFL con ciertas situaciones. Esto es muy diferente, esta es una moto. Con lo de Ben Roethlisberger, tuvo un accidente en moto y a partir de ese accidente que se fracturó la nariz y estuvo delicado, le prohibieron transportarse de su casa al entrenamiento en moto. Tan fácil como eso, ¿no? Sencillo, prohibido. Tu contrato dice, violas el contrato, adiós, bye. Y a final de cuentas, son gente que, pues que quieren disfrutar de lo obtenido, ¿no? Lo logrado. Y no lo puedes evitar. A final de cuentas, mucha gente puede tener de un origen muy sencillo, humilde, y pueden mantenerse igual, se pueden comprar vehículos de alta gama, pero pues no tan ostentosos, vaya, o tan que te inviten a pisarle duro el pedal, ¿no? Y hay otros que pues les gusta la fiesta. Aquí en Guadalajara ha habido muchas noticias de que pues, también pues, los mismos futbolistas se enfiestan y se sienten superhombres pues, con un auto de más de 400 caballos, ¿no? Y ahí están las consecuencias, ha habido desgracias, sí, y lo peor de todo es que se desgracian ellos, se desgracian su carrera y desgracian a terceros, ¿no? Que ni velan el entierro, nada más porque iban cruzándose. Oye, ya para cerrar, Lucio, te decía este asunto que dice el víbora, ¿no? Eh, mm, es cierto, o sea, lo más importante es la pérdida humana y todo, pero también las organizaciones, los clubes, las franquicias, las instituciones lo toman como una inversión, ¿no? O sea, es decir, un jugador es un activo del equipo, del club, de la institución, ¿no? Entonces, ese ejemplo de la NFL creo que es muy ilustrativo porque ellos sí llegan al fondo, ¿no? O sea, la NFL no se casa con alguien sin un prenupcial, ¿no? Claro, y en el caso de Diogo Jota, estaba leyendo, ningún club le hubiera pagado un peso a su esposa. Ujú. En el contrato está estipulado, si pasa esto, no te pagamos un peso. Liverpool se vio de alguna manera tan dolido, tan conmovido por esta tragedia tan triste, no tengo palabras para describirlo, ¿no? Ujú. Que al igual que nosotros que leímos esa nota, al ver que sus niños quedaron huérfanos de padre, que la mujer quedó viuda a unos días de haberse casado con él y que habían sido novios de toda la vida, se conmovió tanto que le pagó esos 2 años. Y aparte le va a pagar la escuela a los niños de este joven, pues prácticamente de por vida, ¿no? Pero otro equipo no le hubiera pagado un solo peso. Un O, solo, o un porcentaje, ¿no? Nada más, o un ¿no? porcentaje nada más así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas él provocó todo esto, ¿no? Entonces, a todos, a nosotros cuatro que hemos estado inmersos en el mundo del automovilismo, así como nosotros cuatro, a muchísimos les encanta la velocidad y nos gusta la velocidad, pero hay que saber dónde, ¿no? Como decía Víbora, como dice Jorge, pues puedes tener un carro súper deportivo, pero a lo mejor si no puedes correrlo en el eje central, pues ves dónde, una pista que te renten para darte unas vueltas y no provocar un accidente en el que dañes a terceros. Ahí en el caso de Liverpool es también como esta filosofía del equipo, del club, Sí, ¿no? Del You Never Walk Alone, ¿no? Nunca caminarás solo, y que sí, evidentemente, pues va muy de la mano con ese asunto. Me parece que también el equipo comete graves errores en este asunto. O sea, porque el jugador no pudo viajar por avión porque tenía una afección, parece que había tenido una especie de intervención en el pulmón, en un pulmón. Entonces, sí, creo que era un pulmón. Entonces, no le aconsejaban
viajar, ¿no? Entonces creo que se pudieron haber hecho muchas cosas, como por ejemplo, ¿sabes qué? Te acabas de casar, no puedes volar, quédate otros 8 días descansando, ¿no? Pero eso de viajar por tierra, casi casi se van de mochileros. Ah, vas a viajar, vas a manejar en la noche, en la madrugada, en un Lamborghini, bueno, ¿qué puede salir mal, no? O sea, a veces me parece aberrante, ¿no? Habiendo trenes. Por Dios santo, ¿no? O sea, creo que le pudieron haber mandado, alguien pudo haber hecho un diseñado un itinerario para reducir los riesgos al mínimo, porque hay una cosa que ustedes dijeron en de alguna u otra manera, de una forma muy insistente. La velocidad ciertamente es como una droga y el vehículo es ese vehículo que te lleva a disfrutar esa droga que es embriagante, ¿no? Que es intoxicante y que por supuesto ya cuando ves, no sientes cuando ya estás a 200 o 200 kilómetros por hora, ¿no? En fin, bueno, muchísimas cosas salen de esta reflexión que fue lo que quisimos hacer para ustedes, amables aficionados, en este podcast de Sporting Magazine. Después, ojalá Jorgito Amezquita nos acompañe en lo sucesivo por ahí, aunque sea de vez en cuando, de sus grandes ocupaciones y nos cuente de todo eso que están haciendo en las carreteras con las competencias que se vienen. Pero bueno, mientras, muchísimas gracias, Jorge, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, también Víbora, Lucio, ustedes cuídense mucho, nos vemos a la próxima, hasta la vista, adiós.